Si estás en búsqueda de una hermosa casa de 3 recámaras con alberca que te dé toda la seguridad y tranquilidad, estás en el lugar indicado. Acompáñame a conocerla. Hola, mi nombre es Fátima Rejón y nos encontramos en esta casa Morera 70. Como podrás ver, estamos ahorita en la parte de lo que es la cochera y es una cochera que nos brinda esa ventaja de ser cochera techada y con unos espacios para 2 autos que perfectamente puedes tener en la parte de la sombra. Y si tienes autos compactos, pues ahora sí que perfectamente te entran hasta 4 coches. Los acabados en los pisos es de concreto estampado. A mi lado derecho podrás ver que tenemos un pasillo que es el pasillo de servicio que nos va a conducir a todo lo que nosotros requerimos para que nuestra gente que nos ayuda con jardinería, pero más adelante te puedo mostrar el detalle. Y de mi lado izquierdo, como podrás ver, resaltar mucho que tiene una entrada independiente con unos escalones que a mí en particular me encantaron, ya que puedes hacer armónicamente, ponerle aquí tu vegetación, tu pastito, y en las noches cuenta con una iluminación en cada escalón, lo que le da un toque especial, ¿no? Además de su bello diseño arquitectónico, tú puedes hacer que sea aún más armónico poniéndole sus plantitas, vegetación. Como podrás ver, esta área nos queda un buen espacio para poner como este ejemplo de palmerita. Ahora sí que a tu gusto, las plantas que a ti te encanten para hacerlo mucho más bonito. La puerta es de piso a techo y además cuenta con cerradura digital, lo que para mí me da muchísimo más tranquilidad. Pero antes de entrar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas a través de nuestras redes sociales como Senda Bienes Raíces. Ahora sí, acompáñame a conocer esta hermosa casa. Lo primero que te recibe es esta hermosa vista de sala comedor corrido con un hermoso ventanal que nos conduce al área de jardín y el alberca. Y como podrás ver de mi lado izquierdo, vas a ver que debajo de las escaleras tenemos esta opción de decoración que tú le puedes poner las plantas a tu gusto, como tenemos este ejemplo, y te incluye ya la piedrita de río que a mí en lo particular me encanta. Le da un toque así muy especial. De mi lado derecho vas a encontrarte que ya están listas todas las conexiones para que en un momento dado tú puedas poner acá tu televisión, tu área recreativa prácticamente, ¿no? Y los espacios, esta casa pues obviamente como podrás ver no tiene los muebles ahorita ya como generalmente tenemos casas modelos con decoradas ya, ¿no? Este es para que tú te des una idea y tú puedas imaginarte un poquito el tema de con qué te gustaría decorarla. Aquí bien podrías poner tu sillón a tu gusto. Y otro de los detalles que se me estaba pasando a comentarte es que tienes una altura perfecta para que puedas tener, y de hecho ya está preparado. Ahora sí que levanto la cara para que veas que realmente está padrísimo que tenga esta altura. Te da una vista muy espaciosa, muy fresca. Puedes decorarla con un candelabro precioso que le pueda dar muchísimo más toque especial. Y aquí, como podrás ver, está el espacio de lo que viene siendo el comedor. En este espacio nos encontramos para que puedas poner tu comedor, un comedor que puede ser de hasta 8 sillas por los espacios que yo le calculo que tiene. De este lado poder tener en decoración pues tu bufetera, ¿no? Ahora sí que con la decoración que tú quieras ponerle, tus cuadros, plantitas, que siempre las plantitas hacen un toque especial dentro de la casa. Y como podrás ver también tenemos las 2 conexiones para que tu casa siempre la tengas fresca, ya que tiene para dobles aires acondicionados. El detalle de los pisos, el piso está hecho de cerámica, de intercerámica precisamente, y que son de un formato de 60 por 60. Algo que me encantó es que conecta, como podrás ver, directamente con la terraza techada, que más adelante te voy a mostrar. Y ahora vamos a conocer el corazón de todo hogar, como dice mi compañera Vero, que es la cocina. Nos encontramos en la hermosa cocina, como podrás ver, en la isla que tiene un acabado en granito San Gabriel Leather, con su tarja, con una llave en monomando flexible con doble función, que para mí, por el espacio que tiene, se me hace perfecto para la comodidad, ahora sí que a la hora de la lavada de trastes, ¿no? Y al frente tienes un espacio ideal que puedas poner como decorativo y que además funcional, unas sillitas periqueras para que lo conviertas en un desayunador, ¿no?
con muy buenos espacios. La parte de la gavetería y que te quiero comentar es que está incluida en el precio. Tiene toda la gavetería inferior, superior en madera. En este lado va a tener lo que es la parrilla con 5 quemadores que te lo va a incluir, y del lado de la parte de abajo, si tú así lo deseas, esta parte te retira y tú puedes poner la opción de tu horno, ¿no? Aquí al frente de mí tenemos el espacio amplio para que tengas un refrigerador dúplex perfectamente. De mi lado derecho también tenemos un área de almacenamiento, ahora sí que tu alacena perfecta se me hace en cuanto a los tamaños, ahora sí que en sus divisiones. Y al fondo tenemos el cuarto de servicio, que además cuenta con su baño completo con muy bonitos acabados. Y antes de que conozcas la planta alta donde te voy a mostrar las bellas recámaras, te recuerdo, en este pasillo tenemos el baño de visitas completo y la puerta que nos conduce al pasillo de servicio. Estamos en la escalera que nos conduce a la planta alta y a las recámaras, pero quiero mencionarte esa combinación de colores que hicieron del tipo de piso en cerámica con tonos que armoniza con la paleta de colores. Y además, algo bien importante, contará con su barandal que ya está incluido. Ahora nos encontramos en el pasillo de distribución que nos conduce a las recámaras y quiero comentarte algo muy particular. Abrimos los ventanales y créeme que sí, hay una circulación de aire perfecta que te da esa frescura que estamos buscando. De mi lado izquierdo podrás ver ahora sí que esta vista espectacular que te muestra sala, comedor y lo que te comentaba anteriormente, que tienes la preparación para que puedas poner tu hermosa lámpara y un ventanal que la verdad te da toda la iluminación que requieres. Esta es una de las recámaras secundarias. Como podrás ver, tiene un espacio ideal para que tú puedas poner tu cama, tus burós, desde luego, es un dormitorio. Y la decoración a tu gusto de tus cuadros, plantitas. Y de este lado izquierdo tiene ya la preparación para tu área de entretenimiento. Aquí perfectamente puedes poner una cómoda. Y de este lado derecho tienes el closet. También tienes tu propio baño y que a mí me encanta que las puertas siempre sean de piso a techo. Quiero que veas los detalles y los acabados del baño. Este es el baño de una de las recámaras secundarias. Como podrás ver, la meseta es de mármol, pero en un mármol que es un tono que a mí en lo particular me encantó, haciendo armonía con lo que viene siendo los colores de la casa, como hemos mencionado. Acabado que tiene en la pared, donde está la regadera. Ahora sí que el techo que tiene a mí me encanta que tenga la iluminación natural. Y un detalle en particular que igual le veo como toque especial, que tiene una jardinera. O sea, tú puedes ponerle las plantitas que realmente a ti te gustan. No te preocupes por el desagüe, ya tiene la preparación perfecta. Y mira, algo bien padre y bien rico, que tiene muy buena presión de agua. Aquí está la evidencia. Y aquí tienes este gran ventanal que nos conduce a este balcón que la verdad está padrísimo. Es un balcón con muy buen espacio. Tú puedes tener tu mesita, tus sillas. Como podrás ver, acá hay un ejemplo de plantitas, pero las plantas desde luego son a tu gusto. Y lo más bonito y que me encanta, que puedes disfrutar de ver tu jardín y de un hermoso atardecer. Ahora sí, para que veas la conexión que hay del balcón de las dos recámaras, acompáñame a conocer la segunda recámara. Esta es la recámara número 2 de las secundarias. Como podrás ver, pues tiene la misma distribución, en cierta forma los mismos espacios. Del lado izquierdo tienes ya toda la conexión para tu centro de entretenimiento, tu mueble, tu cómoda, y acá el espacio perfectamente para tu cama, y al frente pues tienes el área de tu closet, ¿no? Y también tiene su propio baño, tal como te mostré en la anterior recámara, con los acabados y diseños que le dan ese toque especial. Estamos en la recámara principal, como podrás ver, con muy buenos espacios, con un techo, la verdad, bastante altos, y que tienes perfectamente para poder diseñar y ponerla a tu gusto con tu cama king size. De mi lado izquierdo tienes la parte ya de la preparación para tu centro de entretenimiento. Perfectamente aquí puedes poner un mueble que le haga todo armónico. De hecho, a mí se me ocurre pensar una mesita pequeña con sus dos sillitas y ser como que tu área de lectura, porque me encanta la vista y la luz natural que te da este hermoso ventanal. Ahora sí que está espectacular, ya que tiene su jardinera. Puedes poner las plantitas que te gusten, lo que lo va a hacer igual con un toque muy especial. En lo particular, a mí, vuelvo a repetir, porque me encantan las plantas. Y de mi lado derecho tienes tu propio baño, que desde luego ahorita te quiero mostrar. Este es el espacio diseñado para tu closet vestidor. Como podrás ver, tiene un buen tamaño
en el que tú puedes diseñar a tu gusto, ¿no? De este lado tenemos el doble lavabo, lo que lo hace muy funcional, muy práctico, muy cómodo. A mí me encanta que lo tenga y te vuelvo a recalcar el diseño del mármol, los acabados de mármol en Santo Tomás, que en lo particular me encantó el color de este mármol, ¿no? Y de este lado está la puerta que para que tengas esa privacidad, pues ahí cuentas con tu WC y tu regadera. Así que perfectamente me puedo estar lavando los dientes y alguien puede estarse bañando. Y ahora sí, en mi parte favorita de la casa, que es la terraza. Como podrás ver, tiene esta conexión completa que te permite desde la sala comedor, el anexo con lo que viene siendo la terraza completamente techada y en particular este gran ventanal corredizo que precisamente hace sentirnos con esa armonía al estar en un convivio familiar, al tener nuestras reuniones sociales. Y de mi lado derecho te quiero empezar a mostrar todo lo que tiene de preciosa esta terraza. Cuentas con esta barra que te va a ayudar a tener, pues ahora sí que cuando estés en el ambiente de fiesta, aquí con los amigos, la familia. Cuentas con un lavabo que te da la facilidad del servicio, y aquí tienes una muy bonita meseta que también la puedes tú decorar y acomodar claramente a tu gusto, ¿no? Y me voy a poner mis lentes porque el sol está precioso aquí en Mérida y me permite estar mejor al platicarte todo lo que tiene la hermosa terraza. De mi lado izquierdo vas a poder ver que tiene, pues solo sí que diseños arquitectónicos que me encantaron, como lo es la piedra, el acabado en piedra, la garza. Podrás ver en el muro que completamente te da un toque especial y que cuidaron mucho en la armonía de la paleta de colores de la casa, ¿no? Como te he ido mencionando en el recorrido de la casa. Y de este lado vas a poder ver que tienes una jardinera que la verdad, bueno, este arbolito vas a ver que va a quedar totalmente frondoso, que te va a dar más frescura y tú puedes ponerle la planta que te guste, ¿no? Me encanta. De mi lado izquierdo vas a ver la bella piscina, que además te comento que su tamaño es de 3.5 por 2.5. Es un buen tamaño en el que puedes disfrutar con toda la familia y su acabado es en zascap blanco. Le da un toque también, volvemos a lo mismo, que se ve como más cristalina, con un colorcito que a mí me encantó. Todo lo que viene siendo la parte del patio, tú desde luego le puedes poner el pasto a tu gusto. Tienes un gran espacio, como podrás ver. De mi lado derecho igual tienes este espacio que puedes decorar con plantitas. Y lo que me encanta es que tienes iluminación en cada parte del punto de las paredes del patio, ¿no? Igual podrás observar que los muros fueron bastante más altos, más seguridad, te da mucho más tranquilidad, aunque ya cuenta con su cerca eléctrica, que eso igual es un punto en particular de la casa, ¿no? Y algo que a mí sí lo recalco, me fascinó, es una casa que cuenta con doble fachada, así le digo, porque la parte de la fachada trasera está espectacular. Está muy bonita, te hace sentir como en un ambiente de las casas tipo playa, que a mí me encanta. Y podrás disfrutar ahora sí, tanto como yo he disfrutado llegar hasta este punto, porque es mi favorito. Estamos llegando casi ya al final del video, pero antes te quiero dar un dato importante. Nos encontramos al norte de Mérida, en la privada Morera en Cholul. Esta privada cuenta con unas excelentes amenidades. Su salón de eventos, ya tiene sus canchas de pádel, tiene un área de juegos para niños y una hermosa alberca. También te quiero recordar con todo lo que te integra y lo que te va a dar esta casa, como lo es la gavetería en la cocina, inferior y superior en madera, así como la parrilla. También te van a dar lo que viene siendo la piedra debajo de la escalera, que es una piedra muy bonita decorativa. En los baños contarás con los fijos de cristal, que también están incluidos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Esta casa tiene toda la armonía y conexión con esos hermosos ventanales, con esta frescura y toda la visión que desde luego viste en todo el recorrido, que es un plus para que tú te puedas animar a comprar la casa. Y otro punto bien importante, no te he mencionado el tamaño y la superficie total de la casa. Esta casa cuenta con 308.81 metros cuadrados de terreno y 245 metros cuadrados de construcción. Como podrás haber visto, la hace totalmente con un muy buen tamaño, con muy buenos espacios, que sí me gusta recalcarte porque obviamente es lo que hace la diferencia en una propiedad. Todo esto que te acabo de mencionar, y te estarás preguntando, ¿y cuánto cuesta esta casa? Pues tan solo 4.905.000 en el momento en que estamos grabando, en mayo de 2025.
Te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y nos sigas a través de nuestras redes sociales como Senda Bienes Raíces. Suscríbete y tócale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y de estrenos de casas así de hermosas como esta. No olvides, mi nombre es Fátima Rejón y me puedes seguir también como Fátima-Rejón en mis redes sociales. ¿Qué esperas? No te tardes mucho, espero saber de ti muy pronto. Contáctame y nos vemos hasta la próxima.